Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Maasine Meravet y Cenk Torun. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Ficción o realidad disfrazada. En un mundo donde la línea entre la vida privada de las celebridades y su imagen pública se vuelve cada vez más borrosa, Maasine Meravet nos ha regalado una historia que parece sacada de una novela histórica, o tal vez, del fondo de su propio corazón. La reconocida actriz, que ha ganado el cariño del público con su carisma, talento y presencia escénica, sorprendió esta semana a sus seguidores con una publicación en Instagram que encendió las redes. No se trató de una foto de producción, ni de un anuncio sobre su próximo proyecto, sino de algo mucho más íntimo y enigmático, una historia que nació de un sueño, una fantasía de amor ambientada en una época lejana, protagonizada por ella misma, y por Cenk Torun. La fotografía publicada mostraba a Maasine en una pose contemplativa, vestida con un atuendo casual pero elegante, frente a una ventana que dejaba entrar una suave luz de atardecer. Pero lo que realmente llamó la atención fue el texto que acompañaba la imagen, un extenso relato escrito con una prosa que mezcla humor, simbolismo y una sutil carga emocional que no pasó desapercibida para los fans. Un relato que parece esconder mucho más de lo que dice. El texto comienza con una descripción aparentemente inocente: anoche tuve un sueño, y aún no logro entender por qué me dejó el corazón acelerado toda la mañana. A partir de ahí, Maasine introduce a los lectores en un mundo ficticio, en el que ella interpreta el papel de una sirvienta de palacio en un reino lejano. Una joven modesta, responsable de encender los candelabros, servir el vino real y cuidar las rosas del jardín. En este universo de ensueño, un hombre entra en escena, un noble, apuesto y poderoso, que no es otro que Cenk Torun. Según la historia, él era parte del Consejo Real, un hombre de palabra respetada, conocido por su rectitud, pero también por esconder una profunda tristeza bajo su mirada firme. Durante una de sus tareas nocturnas en los jardines del palacio, la joven sirvienta y el noble tienen un encuentro fortuito. Ella, tímida, derrama un jarrón de agua al ver que él se le acerca. Él, intrigado por su torpeza encantadora, le ofrece su pañuelo bordado con las iniciales de su apellido. Y desde allí, comienza una conexión secreta, construida a base de silencios cómplices, miradas cruzadas y paseos entre columnas iluminadas por la luna. Una historia romántica con tintes de realidad. Pero lo más llamativo del relato no fue la fantasía misma, sino las similitudes emocionales con su vida real. Los seguidores más atentos comenzaron a unir puntos rápidamente. Desde hace meses, se habla con insistencia del vínculo entre Maasine y Cenk Torun, su compañero en la serie Esaret, donde ambos interpretan a personajes con una tensión romántica explosiva. Tras la reciente finalización del divorcio de Cenk, los rumores se intensificaron aún más. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada, hasta ahora. ¿Fue esta historia una confesión encubierta? ¿O simplemente una creación artística nacida del subconsciente? El simbolismo que no pasa desapercibido. En el relato, el rey, figura poderosa y controladora,
descubre el amor prohibido entre la sirvienta y el noble, y dicta una orden para que se mantengan separados. La sirvienta, al borde de la desesperación, considera huir, pero el noble se le adelanta, y una noche le ofrece su anillo familiar como promesa de un amor eterno fuera de los muros del palacio. En la vida real, los fanáticos no tardaron en notar que Cenctorun fue visto hace poco usando un anillo antiguo que no había usado antes, y que Maasine compartió una historia con una flor azul similar a la del relato en su feed, justo el día después de la publicación original. Reacción de los seguidores y del propio Cenctorun. Las reacciones no se hicieron esperar. En pocas horas, la publicación superó los 80.000 me gusta y recibió más de 12.000 comentarios, la mayoría preguntando si la historia tenía base real. Algunos seguidores escribieron cosas como: «Esto es una historia de amor o una confesión poética. La forma en que describes ese sueño, parece que lo viviste de verdad. Si esto no es sobre Cenk, entonces ¿sobre quién es?». Y aunque Cenk no hizo ningún comentario público directo, le dio me gusta a la publicación y más tarde compartió en sus historias una foto de un castillo europeo, acompañada por una cita de Shakespeare: «Lo que llamamos amor, con otro nombre, igual de dulce sería». El inicio de un anuncio oficial. Todo esto ha llevado a los medios a especular que Maasine podría estar preparando el terreno para oficializar su relación con Cenctorun. No sería la primera vez que una celebridad utiliza la ficción como puente hacia la realidad. Muchos coinciden en que la forma en que está escrito el texto, con humor, ternura y un dejo de nostalgia, refleja sentimientos auténticos, cuidadosamente disfrazados de cuento de hadas. Otros apuntan a que podría tratarse de una estrategia para generar expectativa antes de anunciar un nuevo proyecto juntos, quizás una nueva serie, película o incluso una colaboración en redes. Sea cual sea el caso, la historia ha reavivado el interés del público en esta dupla y ha puesto a Maasine en el centro del foco mediático con una simple, pero profundamente efectiva publicación. Conclusión. En tiempos donde lo auténtico escasea y donde cada post en redes sociales parece calculado al milímetro, Maasine Meravet nos regaló algo diferente, una historia que, real o ficticia, tocó corazones, despertó la imaginación de sus fans y nos recordó que a veces, los sueños, cuentan más verdades que las palabras. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.